Las y los saludo con la paz de Cristo, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Hoy es 16 de enero de 2022, devocional diario del corazón de Dios, para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Que trae bendición y libertad. Si Dios está en este lugar, rompen cadenas. Señor, pides de mí una vida donde te ame con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, así como también que ame a mi prójimo como a mí mismo. Y esto, la verdad, es que parece tan difícil, porque amarte significa hacer tu voluntad, y mi prójimo suele hacer cosas que me ofenden. Pero qué bueno es saber, Dios, que no me pides cosas que no puedo cumplir, sino que tú me animas, me das el poder y sobre todo el ejemplo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi canto, yo sé que está en este lugar, por eso le brindaré mi mejor ofrenda. Lo puedo sentir tan cerca de mí, Él está en este lugar. ¿Vives en libertad o en libertinaje? Gálatas 5, del 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te has preguntado alguna vez si los mandatos de Dios son difíciles de cumplir? Si lo intentamos en nuestras fuerzas, sí. Pero eso no es lo que Dios nos ha dicho. Él, por el contrario, nos ha suministrado su Espíritu Santo para que seamos guiados por Él. Si somos guiados por el Espíritu Santo, es porque nuestra fe ha sido puesta en Él, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios, que nos justifica del pecado, y por esto ya no hay maldición por lo cual preocuparnos. Nuestra única responsabilidad es vivir como Dios desea que vivamos, no siendo esclavos del pecado, sino libres en el Espíritu, viviendo como Dios dice que somos, libres para poner en acción la fe por amor. Nuestra fe nos dice que sirvamos por amor los unos a los otros, no estando en pleitos, celos, adulterios, enemistades, envidias y demás obras de la carne. Pues cuando practicamos estas cosas volvemos a hacernos siervos del pecado, que hace que nos consumamos, maltratemos y destruyamos. Gálatas 5, 13 y 15. Vivir en libertad es vivir amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, siendo amorosos, llenos de alegría y de paz, teniendo paciencia, benignidad, bondad y aumentando nuestra fe, mansedumbre y templanza. Pues dice la Escritura que contra esas cosas no hay ley. Es simplemente el fruto de vivir en la libertad del Espíritu. Gálatas 5, del 22 al 23. Por último, la palabra de Dios en Gálatas 6:2 nos exhorta a que sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos así la ley de Cristo, la del amor. Entonces, si algún hermano, hermana, amigo, amiga es visto en alguna falta, debemos corregirlo con toda mansedumbre y amor, teniendo en cuenta que nosotros también podemos fallar. No tenemos por qué vanagloriarnos, irritarnos o envidiar a otros. Recordemos que de Dios hemos recibido su Espíritu para que por Él hagamos morir las obras de la carne, y a la vez nos da el poder para llevar una vida íntegra donde es posible amar a Dios y amar al prójimo. Recuerda, no te confundas. Una cosa es vivir en libertad y otra en libertinaje. Se va la tristeza y llega la paz. Yo sé que está en este lugar,
Un joven estaba a punto de graduarse de preparatoria. Hacía muchos meses que admiraba un hermoso auto deportivo en una agencia de autos. Sabiendo que su padre podía comprárselo, le dijo que ese auto era todo lo que él quería. Conforme se acercaba el día de la graduación, el joven esperaba ver alguna señal de que su padre hubiese comprado el auto. Finalmente, en la mañana del día de graduación, su padre le llamó a que fuera a su privado. Le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y lo mucho que lo amaba. El padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalo. Curioso y de algún modo decepcionado, el joven abrió la caja y lo que encontró fue una hermosa Biblia cubierta de piel y con su nombre escrito con letras de oro. Enojado le gritó a su padre diciendo: «Con todo el dinero que tienes y lo único que me das es esta Biblia», y salió de la casa. Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Tenía una hermosa casa y una bonita familia. Pero cuando supo que su padre, que ya era anciano, estaba muy enfermo, pensó en visitarlo. No lo había vuelto a ver desde el día de su graduación. Antes que pudiera partir para verlo, recibió un telegrama donde decía que su padre había muerto y le había heredado todas las posesiones, por lo cual necesitaba urgentemente ir a la casa de su padre para arreglar todos los trámites de inmediato. Cuando llegó a la casa de su padre, una tristeza y arrepentimiento llenó su corazón de pronto. Empezó a ver todos los documentos importantes que su padre tenía y encontró la Biblia que en aquella ocasión su padre le había dado. Con lágrimas la abrió y empezó a hojear sus páginas. Su padre cuidadosamente había subrayado un verso en Mateo 7:11. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquello que le pidan. Mientras leía esas palabras, unas llaves de auto cayeron de la Biblia. Tenían una tarjeta de la agencia de autos donde había visto ese auto deportivo que tanto había deseado. En la tarjeta estaba la fecha del día de su graduación y las palabras «totalmente pagado». ¿Cuántas veces hemos rechazado y perdido las bendiciones de Dios porque no vienen envueltas en paquetes hermosos como nosotros esperamos? Abre la Biblia y encontrarás todas las bendiciones y respuestas y esperanza y amor que tanto necesitas. Si Dios está en este lugar, fluye un río que trae sanidad, que trae bendición y libertad. Si Dios está en este lugar, se rompen cadenas, se va el dolor, se va la tristeza y llega la paz. Yo sé que está en este lugar, por eso levantaré mis manos. Yo sé que está en este lugar, por eso le brindaré mi canto. Yo sé que está en este lugar, por eso le brindaré mi mejor ofrenda. Lo puedo sentir tan cerca de mí, Él está en este lugar. 2022, año del perdón y del amor al prójimo. Déjate envolver por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.